¿Cuál es el camino que debemos transitar para salir de esta crisis que nos afecta en todos los órdenes y construir un país mejor cuando pase la tormenta? Para hablar de estos temas, hoy tenemos como invitados al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y a Carlos Mateo Valmelli, ex convencional constituyente. Ambos, referentes políticos importantes del Partido Colorado y el Partido Liberal, respectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, como ven en la intro, hoy tenemos un programa bastante interesante en esta nueva edición de La Nueva República. Contamos con aceptó nuestra invitación con mucha gentileza y agradecemos eso al vicepresidente de la República. Vamos a hablar sobre la propuesta del Ejecutivo respecto a la reforma del Estado. Enseguida también tomamos contacto con Carlos Mateo, un hombre que proviene de la academia, dirigente político que milita hace mucho tiempo en las filas del liberalismo. Hugo Velázquez, como ustedes saben, es abogado, fue fiscal general adjunto del Alto Paraná, presidente de la Cámara de Diputados y ahora en funciones en el ejercicio de la vicepresidencia. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar con ustedes. Un placer saludarlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Queríamos empezar, Hugo, que nos expliques de manera resumida cómo enfoca el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, la necesidad de la reforma del Estado y a qué se refiere sobre todo con reforma del Estado y por qué ese apellido que le ponen estructural. Uno espera que sea una cuestión de fondo. Ayer le escuchábamos a Benigno López, ministro de Hacienda, hablar también de reforma sistémica, un título bastante grande, pero en resumidas cuentas, ¿qué le podés decir a los televidentes de qué es lo que está proponiendo el gobierno con respecto al Estado? Y uno de los puntos principales, para tratar de decirlo de manera sintética, Benjamín, es mejorar la calidad del gasto, modificación y modernización de la ley del servicio civil, el reordenamiento de la estructura del Poder Ejecutivo, mejorar el proceso de las compras públicas, la protección social y el fortalecimiento del capital. Y hay otros temas que venimos incorporando de a poco. No sé si vamos a tener todo el tiempo necesario dentro de este gobierno para hacer, pero cuestiones como que me presentaron una ley general de la industria eléctrica que es muy importante para nuestro país. Hoy el doctor Martín Burr se fue a plantearnos un anteproyecto que ella presentó en el Senado que hace referencia no a la lucha, sino a la eliminación de la pobreza. Y son temas muy interesantes que nosotros vamos a ir estableciendo prioridades. Y en este momento lo que ya hemos presentado un borrador a la Comisión Bicameral del Congreso es la ley del servicio civil, de la carrera civil del funcionario, Benjamín. Ahora, en el Ejecutivo, cuando hablan de estos temas, ¿cuál es el alcance que le dan? Hugo, te pregunto por lo siguiente. Nosotros estamos atravesando una crisis que se desató ya con antelación en toda la región, a nivel internacional. Nuestro país también tuvo sus efectos, una crisis económica, consecuencias sociales, el problema de la desigualdad, de la pobreza, pero todo esto se dispara y tiene un efecto muy directo y se observa en el terreno de la salud, de la educación, de las ciencias y tecnologías, la ausencia en estas materias. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para encarar la crisis? ¿Cómo hacemos sobre todo para reconstruir el país? ¿Podemos hablar de un nuevo país post-pandemia? No es esa la aspiración. Lo que se plantea en este tema de la reforma que impulsa, o los cambios que impulsa el Poder Ejecutivo, tienen otros objetivos. Después podemos discutir esta cuestión. ¿Cómo lo ven? ¿Es una herramienta al servicio de este debate y respondiendo a estas necesidades que te planteaba, que es reducir pobreza, salir del atraso, encarar la construcción de un nuevo país, o tiene establece otras prioridades, como te decía? El fin último del Estado es mejorar la calidad de vida del ciudadano, y todo lo que haga referencia a mejorar eso lo haremos, Benjamín, con la ayuda y el compromiso de todos los sectores. Nosotros estamos conscientes de que solos no lo vamos a hacer. Este es un momento que toda la clase política
tengo entendido, está viendo de que el mundo va a cambiar después del COVID y nosotros tenemos que ayornarnos a ese cambio desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, desde los tres poderes del Estado, porque no podemos mantener o seguir manteniendo las estructuras enormes del Estado y no darle calidad al gasto público. Esa es la esencia que nos va a llevar a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, el mejoramiento del gasto público, Benjamín. Ahora, cuando se habla de mejoramiento del gasto público, vos sabés que este tema de la reforma del Estado hay que ponerle muchos adjetivos, precisar el concepto, porque cada quien interpreta a su gusto y paladar. Por ejemplo, algunos ven que reforma del Estado es sinónimo de achicazo del Estado. Y achicazo del Estado, que significa disminución de funcionarios públicos, tienen una concepción, no sé, ideológica o lo que fuere, por la cual el Estado tiene que ser chico y hay que disminuir. Esa es la concepción de reforma del Estado en algunos sectores. Y cuestionan a la dirigencia política que reivindica un papel más activo del Estado diciendo, bueno, es normal, ellos viven luego de en la administración pública y de la administración pública. ¿Cómo encaran? ¿Cuál sería el rol del Estado y en función a este tema que te planteaba sobre el supuesto achicazo? ¿Mejorar la calidad del gasto público es sinónimo de achicar el Estado en cantidad de funcionarios públicos o no? No, no es, absolutamente no es eso. Pero sin embargo tenemos la suerte que en estos siguientes años van a jubilarse aproximadamente 40.000 funcionarios públicos. Sin embargo, el Estado, los gastos del Estado, en un 75% lo gastamos en seguridad, salud y educación. De manera que nosotros tenemos que saber que vegetativamente vamos a ir creciendo en esos sectores, de manera que hablar de que vamos a tener que despedir funcionarios, eso es incorrecto en esta situación. Lo que nosotros sí queremos mejorar la calidad del gasto es gastando mejor en las compras públicas, gastando mejor en el sector social, porque increíblemente hay lugares en donde se gasta mucho y en otros lugares no se gasta nada. De manera que mejorar la calidad del gasto para establecer un mejoramiento de vida de nuestra gente lo vamos a hacer de esta manera y no despidiendo gente, Benjamín. Que quede bien claro eso. Nosotros vamos a optimizar los recursos, vamos a establecer la meritocracia y la competencia dentro de la función pública, pero esto no significa que vamos a echar gente, Benjamín. Mencionabas recién el tema salud, educación, seguridad. Son temas que incluso en esta crisis sanitaria se expresaron con mucha intensidad. El déficit histórico que arrastramos en estas materias es muy grande. Entonces, en realidad, cuando se habla de achicar el Estado, algunos hablan en esos términos, al mismo tiempo es contradictorio porque ahora se nota más que nunca la necesidad que tenemos de salud, las necesidades insatisfechas que tenemos de salud. Y lo mismo en el campo de la educación, los atrasos que tenemos en la educación y también en la seguridad, la ciencia, como te decía. El tema es, si la idea es reforzar a estos sectores que respondan a las necesidades de la población, ¿cómo hacemos para financiar eso? ¿Cómo ven el financiamiento de necesidades que son muy grandes y que se hallan insatisfechas hasta el momento? Bueno, por eso digo, mejorar la calidad de gasto, vamos a gastar menos en compras públicas y vamos a mejorar porque increíblemente el lugar donde, y creo que es una recomendación del Banco Mundial, que los lugares donde más dinero estamos malgastando en las compras públicas y en la imposibilidad de administrar bien la necesidad, la problemática de los sectores sociales más necesitados. Entonces, mejorando eso, sabiendo dónde tenemos que invertir, vamos a ahorrar un dinero importante anualmente y eso vamos a destinar a los sectores que vos estás refiriendo. Es verdad, pero yo no sé cómo se podría ahorrar tanto porque cada porcentual del Producto Interno Bruto, vos sabés que representa un poco más de 400 millones de dólares.
Cuando hablamos de educación hablamos de un déficit del 3% del Producto Interno, o sea, 1.200 millones de dólares y algo así también para salud, 2.400 millones. Vamos a volver sobre esto, Hugo, a ver si esto es factible simplemente mejorando la calidad del gasto público o hay que hacer algún tipo de reforma más profunda como para generar recursos. Vamos a saludarle ahora al dirigente liberal, Carlos Mateo, fue fundador ya de la Juventud Liberal Radical Auténtico, senador, presidente del Congreso, vicecanciller, con antelación después también director de Itaipú. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, un abrazo, Benjamín, al vicepresidente de la República, al doctor Hugo Velázquez, mis saludos, y también a toda tu audiencia del canal GEM. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carlos. El tema de la reforma... Disculpa, por favor. ¿Perdón? Pido disculpas por llegar tarde. Pido disculpas, pero estaba en otra charla de Zoom, así que avisé que iba a llegar tarde. Por respeto nomás a la audiencia, le pido No, lo sabíamos. Al vicepresidente. Sí, gracias. De todas formas, hay una cuestión que quería plantearte. El tema de la reforma del Estado es una discusión muy poco desarrollada en términos conceptuales, en términos de cuáles son los lineamientos generales que deberían debatirse. El Ejecutivo tiene un proyecto que consta de una serie de puntos que habrás leído en su momento. Uno de los aspectos del mejoramiento de la calidad del gasto público, que recién hacía mención el vicepresidente. ¿Vos crees que esto se puede definir como una reforma del Estado? Y si no, o si es necesario, ¿qué otros aspectos deberían comprenderse y al servicio de desarrollar una discusión que todavía en nuestro país no se observa, por cierto? Mira, yo siempre cuando hablamos de la reforma del Estado, recuerdo aquella reflexión de este poeta, filósofo alemán romántico, Hölderlin, que decía, siempre que el hombre ha querido hacer del cielo, del Estado un cielo, lo terminó haciendo un infierno. Siempre que el hombre quiso hacer del Estado su cielo, terminó haciendo un infierno. Mira que esa sentencia de Hölderlin se vio históricamente corroborada en muchos aspectos. Pero vamos con respecto a la reforma del Estado. La reforma del Estado en Paraguay es un discurso que responda a determinadas coyunturas. De hecho, hubo reforma del Estado autoritario, pasamos al Estado democrático, hubo una constituyente, se hicieron reformas dentro de la dimensión política del Estado. O sabes bien eso, Benjamín, teníamos un Estado autoritario, pasamos a un Estado democrático, se garantizó la división del poder del Estado, pero en materia que tiene que ver con la reforma administrativa del Estado, con la organización del Estado, con una propuesta de burocratizar el Estado paraguayo, no se ha hecho nada. Se ha gastado, se ha inflacionado el término de reforma del Estado. Lo hemos bastardeado, le hemos quitado contenido. Cuando hoy vemos que tenemos una crisis planetaria, sanitaria, y que tenemos que rogar que el COVID-19 no entre de manera furibunda, que no haya una circulación comunitaria intensa en el Paraguay, porque si no el sistema de salud paraguayo va a estar sobrepasado, va a colapsar. El sistema de salud paraguayo colapsó con el dengue. Y sin embargo, hemos incrementado el gasto en salud. Y sin embargo, tenemos una salud muy deficiente y tenemos una educación de cuarta categoría y tenemos miles de problemas del Estado, en donde se demuestra que el Estado es incapaz, insuficiente, débil, está anquilosado, está corrupto, para poder resolver los problemas de la gente. La ANDE no nos garantiza, no hay seguridad eléctrica en el abastecimiento de energía. La ESAP, no todos los paraguayos tienen agua potable o servicios derivados y necesarios para la salud pública. Entonces, vamos a volver a hablar del Estado. El otro día leí que veo las palabras del ministro de Hacienda, la propuesta, vamos a mejorar la calidad del gasto público. Algunos creen que mejorar la calidad del gasto público significa bajar el salario
de los funcionarios. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es tener los funcionarios que valgan la pena y los necesarios, que reúnan el perfil técnico para los cargos, que tengan honestidad y que sean bien remunerados. Yo no puedo hablar de una reforma del Estado en donde no puedo reclutar, incorporar a la función pública a gente capaz, con formación superior, para manejar, por ejemplo, política monetaria, para manejar política energética. Entonces, partimos de supuestos falaces que tienen que ver con cómo me condiciona la coyuntura. La coyuntura me dice que hoy tengo que decir esto, y entonces digo esto. Y ese fue el debate de reforma del Estado en el Paraguay. El debate de reforma del Estado en el Paraguay, desde el punto de vista económico, administrativo, se instaló en el año 94, que recuerdo que un sector del Partido Colorado le acusaba al gobierno de Guasmosi de neoliberal. Y el gobierno de Guasmosi no hizo una reforma que significara una profundización de una reforma del Estado, como tampoco hizo el gobierno de González Macri, como tampoco hizo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Nosotros hemos incrementado el costo del Estado, el costo político del Estado, y sin embargo no nos hemos preocupado en perfilar un Estado para el siglo XX, que ya pasó, y menos aún ahora para el siglo XXI. Entonces nosotros necesitamos una profunda reforma del Estado. Bueno, pero una reforma del Estado que sea tomada en serio, no joda. Hay que dejarse de joder con este tema. Esta es la solución del Paraguay del siglo XXI. Pero hay una cuestión, le quiero pasar la palabra al vicepresidente, porque en efecto, cuando se habla de reforma del Estado, generalmente se plantea como necesidad general, como necesidad global, cuando el modelo que está presente está agotado. Y se plantea un cambio precisamente estructural. Tenemos un montón de ejemplos en la historia, el pacto de la Moncloa en España, después de salir el franquismo, el del Club Naval en Uruguay, después de la dictadura, la multipartidaria en la Argentina. Acá mismo, como señalaba Carlos, la Asamblea Constituyente posterior a la caída de la dictadura de Stroessner y la inauguración de la etapa democrática. Pero ahora se está volviendo a plantear, porque el Estado, así como lo conocimos a nivel internacional, está con problemas en distintas partes del planeta, y hay voces cada vez más insistentes que plantean, en efecto, la reforma del Estado. La pregunta que le quería hacer al vicepresidente es si este Estado que se construyó con sus defectos, virtudes, hace aguas en una serie de aspectos como los que mencionamos, salud, educación, seguridad, no garantiza el problema de superar niveles tan altos de pobreza. Ese Estado de estos últimos 30 años, ¿hay que mantenerlo o hay que introducir cambios de fondo, Hugo? ¿Este Estado ustedes creen que con algunos cambios parciales puede seguir? ¿O este modelo está agotado y hay que discutir algo más de fondo de cómo seguir remando en el futuro después de acabada esta crisis de la pandemia? Un saludo para Carlos Mateo, un gusto de compartir con él en este programa. Y realmente, Benjamín, nosotros lo que nos permita la ley lo podemos hacer, pero para una reforma mucho más profunda lo tenemos que comenzar. Hay muchas cosas que lo vamos a tocar desde el punto de vista de una reforma constitucional. Sin embargo, yo creo que sí podemos hacerle mucho más eficiente al Estado, porque finalmente, y a pesar de todas las vicisitudes que tiene un Estado obsoleto como estamos o como se refieren, sin embargo, hoy el Estado nos demostró que es una necesidad imperiosa para este tipo de eventos como está ocurriendo a nivel mundial. Le necesitamos al Estado, le tenemos que hacer más eficiente al Estado. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos Mateo cuando habla de que tenemos que elegirle a los mejores. Por eso, al inicio, hablé de que nuestra ley del servicio civil apuntaba a la meritocracia y a la competitividad en el sector público. Uh-huh. Entonces, está bien. La pregunta, o lo que quedaría es, ¿por qué entonces no le cambiamos la denominación? La verdad que los nombres no importan, es una cuestión secundaria, pero si la reforma estructural o más de fondo no se puede implementar porque en efecto representaría incluso modificaciones de rango constitucional, lo que viene a continuación
es el interrogante de si esto no es necesario. O sea, si paralelamente que se haga lo que se pueda hacer en este momento, porque la ley lo permite, si en simultáneo no habría que empezar a desarrollar una discusión de cuáles son los temas institucionales que debemos resolver, la reforma judicial, la reforma institucional de las gobernaciones, la descentralización, el tema mismo de la salud pública, de la educación, de la desigualdad social, el papel del Estado en síntesis. ¿Cuál es el papel que debe tener el Estado en la sociedad? Nosotros somos muy reacios a hacer este tipo de discusiones. Hay entonces una agenda inmediata que es la que permite la Constitución sin necesidad de reformarla, y otras que, sin embargo, para poder avanzar hace falta también avanzar en una discusión sobre cambios de carácter constitucional, Carlos. No, mira, yo creo que nosotros tenemos que pensar que vamos a tener un escenario muy complicado. Nosotros tenemos que pensar ya en el escenario post-pandemia. Sí. El escenario post-pandemia es un escenario más difícil para todos los estados del mundo. El debate de algunos neoliberales, de algunos que creen que hay que abolir el Estado, que el Estado tiene que ser suprimido como instancia de mediación social. Esta crisis ha demostrado que no es así. Esta crisis ha demostrado que el Estado está dando dinero, no a cambio de una contraprestación. Te quedas en tu casa y yo te doy un subsidio. Lo ha hecho en Estados Unidos, lo ha hecho en Brasil, lo está haciendo en Paraguay. ¿Por qué razón? Para evitar un nivel de conflictividad social que se desborde. El Estado está ayudando a la economía privada con créditos, con flexibilizaciones bancarias, con prórrogas en el pago de las obligaciones tributarias. ¿Por qué razón? Porque la economía no puede caer. Pero aparte de eso, en el periodo post-pandemia, el Estado tiene que ser fortalecido. Pero el Estado tiene que ser musculado. No puede ser un Estado paquidérmico, no puede ser un Estado lleno de corruptelas, un Estado vicioso. Entonces vamos a seguir engendrando lo que alguien le llamaba un ogro filantrópico. Es un ogro que sustrae la fuerza a la sociedad y filantrópico solamente para el grupo de gente que vive mamando del Estado. Y ese modelo estadocéntrico, ese modelo ha periclitado, ese modelo está acabado, es obsoleto. No solamente obsoleto. Ese modelo ante esta crisis sanitaria es obsceno, pornográfico. Tiene que desaparecer todo eso. Nosotros tenemos que pensar en función de cómo vamos a hacer la post-pandemia. La pregunta. Hoy hemos demostrado, el mundo ha demostrado, que cada país, el destino sanitario de cada país, está en manos de cada país, de cada pueblo. Ningún pueblo, ningún Estado ha sido solidario con otro Estado. Salvo excepciones como la que nosotros recibimos de Taiwán o algunos gestos de China después de armar todo el despelote de ir a ayudar a los italianos. Pero cada país, tenemos que tener conciencia que en el mundo global, cuando se hablaba de que el Estado-Nación estaba muerto, es el Estado-Nación el que tiene que fortalecerse a nivel local. Porque el mundo se globaliza, pero la gestión se localiza. Y ahí nosotros tenemos que pensar en qué Estado vamos a tener post-pandemia. Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio va a oponerse a que se incrementen los gastos de salud si está demostrado que eso afecta a la soberanía de los Estados? Hay vertientes, pero hay vertientes políticas que se oponen, Carlos, a nivel mundial. A nivel internacional tenés referentes políticos. Vos podés tener periodistas que digan lo que quieran, pero el que tomó el gobierno, de derecha o de izquierda, tuvo que hacer esto. Trump es de derecha y tuvo que poner dinero a disposición. Pero después de desmontar todo el sistema de salud pública de Obama, lo mismo que Bolsonaro en Brasil. Mira, mira, atender. Lo que venían, y entonces estás corroborando lo que yo digo. Las tendencias de algunos, como en Italia, de reducir el presupuesto de salud, así es, significó la muerte, la impreparación de los sistemas sanitarios del norte de Italia, con médicos, con gente de salud, que no estaba preparada ni siquiera para enturbar al paciente. Porque mucha gente que murió en Italia, murió porque no se le supo administrar el respirador. Entonces, pero hoy en día, en los próximos 5 años, ¿quién se va a animar a decir, yo no voy a gastar en salud?
No, Imagínate vos que, Benjamín, esta crisis sanitaria ha logrado lo que no ha logrado la crisis de los misiles en 1961 entre Rusia y entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esta crisis ha logrado lo que no lo ha logrado el cambio climático, que tuvo más prensa y más presión, no ha logrado. El planeta paró. Hoy en día nadie puede gobernar diciendo no voy a invertir en salud. Eso claro, se queda. Bueno, pero este es un buen punto y yo quiero devolver la palabra a Hugo porque precisamente lo que veníamos teniendo hasta ahora era una fuerte, desde los 90 hasta esta parte, a nivel internacional, era una muy fuerte presión por menos Estado, retirarle al Estado de la salud, de la educación en distintas zonas, que son las que más fueron castigadas efectivamente a nivel planetario por esta crisis. Y a nivel regional en América Latina, esa política de menos Estado ya venía cuestionada de antes de la pandemia. Caso Chile, caso Ecuador, que en el marco de la pandemia obviamente se dispararon todos estos cuestionamientos. Y es cierto lo que dice Carlos Hugo, de que hasta los sectores más conservadores, de derecha, liberales a ultranza en el sentido filosófico, económico del término, apelaron al Estado. Una broma que corrió, yo no sé, ustedes habrán visto en memes a nivel internacional, más o menos el ateo que cuando se está muriendo cree en Dios. Y muchos de los economistas y gobiernos súper liberales, me refiero en términos de concepción económica, recurrieron a Keynes, o sea, al Estado, de vuelta. Pero entonces, aterrizando en Paraguay, nosotros ¿cómo hacemos para, yo sé lo de la calidad del gasto público, que es un aspecto, pero ¿cómo avanzamos para que efectivamente, te repito la pregunta en presencia de Carlos, que nuestro Estado pueda dar respuestas a lo que históricamente, no, por lo menos en estos últimos 30 años, hubo algunos avances en algunas materias, pero en general no. En materia de salud, en materia de educación, en materia de desigualdad social y en materia institucional hay que reconocer que tenemos una democracia de muy baja calidad. A cada rato está a punto de volar un presidente, por ejemplo. Esta es una expresión. 5 senadores, no sé cuántos ya fueron destituidos, no sé cuántos diputados. Y tenemos el flagelo de la corrupción. Entonces, ¿cómo encarar? Es un tema bastante más complicado, aparte de estas medidas inmediatas que ustedes sugieren, Hugo. Sí, es muy complicada, sobre todo viendo la situación de la economía a nivel mundial. Nadie tiene hoy la varita mágica para decir esto hay que hacer para salir de la situación en que se encuentra el mundo. Hasta los países más desarrollados están totalmente golpeados por esta crisis mundial, pero sin embargo reconocemos de que es la necesidad de una nación es tener un Estado eficiente. Con relación a la salud, en todos los gobiernos de hace bastante tiempo venimos o se viene invirtiendo, sean del color que fueren, vienen mejorando, aumentando mejor el presupuesto de salud, de educación, porque es cierto lo que dice Carlos, nadie va a evitar o nadie va a oponerse a una mayor inversión, que envíen mayores recursos a salud y a educación. Claro. Sin embargo, yo creo que también nosotros tenemos que mejorar en el servicio, es decir, ¿por qué nosotros, el Estado tiene, por un lado, un hospital regional que depende del centro del Ministerio de Salud y a 2 cuadras ahí tiene un IPS que le atiende al 20 o al 30% de la población nada más? Es decir, también tenemos que ser mucho más eficientes en el servicio, no solamente aumentando los gastos, sino hay que mejorar el servicio y ser mucho más eficientes. Categórico, incluso a la luz de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Yo estaba revisando el presupuesto los fondos asignados al Ministerio de Salud Pública, en mi opinión bastante modestos para hacer frente a la pandemia porque se le estableció en la ley de emergencia sanitaria un presupuesto de $100 millones, más otros 42 millones que se rascaron de aquí y de allá del presupuesto nacional. Pero tenemos que a 78 días,
bueno, desde que se aprobó la ley de emergencia y comenzaron los desembolsos 60 días, 62, recién ejecutó el 27%. Y del 27% que en realidad no sabemos si ejecutó, porque parte de esa cuestión es la operación que finalmente se declaró, se anuló con los insumos chinos. Entonces, insisto, es un tema muy, muy, muy jorobado, representa más inversión, pero también lo que dice Carlos es verdad. A la luz de la experiencia, necesitamos un Estado infinitamente más eficiente. Tiene recursos y no los sabe gastar. O los gasta mal, en algunos casos de manera bastante cuestionada, ¿verdad? Cuestionable. Así es. Por eso englobamos cuando hablamos y lo hacemos de una manera elegante, por eso hablamos de mejorar la calidad del gasto público. Uh-huh. Carlos. Benjamín. Sí. Sí, mira, cuando a mí me plantearon y me solicitaron que participaran algunos grupos, que hablaran o pergeñaran, pensaran en una reforma al Estado, yo le dije que el debate es totalmente inoportuno ahora. ¿En qué sentido? Hoy tenemos que atravesar esta crisis sanitaria que tenemos. Nosotros hasta ahora hemos tenido un Dios aparte por las características del país. No tenemos una circulación comunitaria que verdaderamente desnude la incapacidad del sistema de salud paraguaya. Nosotros tenemos 1.200 camas, pero tenemos 120 terapistas. Si nuestras camas están llenas, nuestros terapistas no van a poder trabajar, no van a dar abasto. Entonces nosotros tenemos serios problemas de salud. Yo, cuando me hablaron a mí, mis amigos, del tema de reforma al Estado, decía, señores, vamos a preocuparnos en salvar la pandemia. Esta es una situación muy difícil, que va a tener sus secuelas sociales, económicas y muchas otras cosas. Gracias a Dios, nosotros tenemos un marco macroeconómico estable, debido a 3 pilares: la venta de energía, la carne y por sobre todo la cosa la agricultura. Nos guste o no nos guste, esos son pilares de la economía paraguaya, que va a permitir que el Paraguay no caiga tanto post pandemia o no caiga este año, porque no sabemos cuándo se acaba el COVID en el Paraguay. Pero hay que pensar en una reforma del Estado como un paso inmediato posterior al debate post pandemia. ¿Qué vamos a hacer post pandemia? ¿Vamos a estar felices porque hubieron pocos muertos en el Paraguay o porque no hubo muertos? No. La post pandemia quiere decir, hagamos una reforma del Estado en serio. Vamos a hablar en serio. Una reforma del Estado cuesta dinero. La pandemia nos va a costar dinero. Hay $2.000 millones que se asumió de crédito. ¿Quién va a pagar eso? Pensemos una reforma tributaria inteligente que recaude más, pero que estimule el crecimiento económico. Porque hay una cuestión que es real. Nosotros tenemos que utilizar el escenario de la reforma del Estado como un mecanismo heterodoxo de poder diseñar, efectuar y sostener en el tiempo un crecimiento económico que nos permita pagar la reforma del Estado. Porque reformar el Estado tiene su costo. Cuando el Estado se reforma, es como aquel que dice, el objeto es la reforma del Estado, pero el sujeto que hace la reforma es el mismo Estado. Eso tiene un costo económico. Eso demanda una reforma tributaria. Uh-huh. Si me permitís nomás. Sí. Quiero que hay que decir una cosa que es de fundamental importancia. Nosotros tenemos que utilizar esta reforma del Estado como un mecanismo heterodoxo. Te digo, ¿por qué te digo heterodoxo? Porque vos vas a tocar la estructura del Estado, que es sujeto y objeto de la reforma, para mantener un modelo de crecimiento económico diferente y sostenido en el tiempo. Por ejemplo, vamos al debate. Yo voy a hacer una reforma tributaria. Y la gente va a decir, ¿conviene que el Estado siga fabricando caña o conviene que el Estado gaste en salud? ¿Conviene que el Estado siga haciendo cemento o que el Estado gaste en salud? ¿Conviene tener una instancia nomás que supervise el precio y controle, regule el mercado de combustible o conviene que el Estado mismo importe y tenga estaciones de servicio? Ese es el desafío profundo. Y ahí va la raíz del debate, la reforma del Estado. ¿Conviene tener gobernaciones cuando estamos viendo que hoy tenemos una crisis? Hoy tenemos una crisis en donde los gobiernos subnacionales
no están siendo convocados o no se autoconvocaron para poder actuar como agentes preventivos de la expansión de la pandemia. Hoy es el momento de saber qué utilidad y cuánto es el costo político del Estado paraguayo para pensar en el siglo XXI y en el escenario post-pandemia. Lo que nosotros no podemos creer los paraguayos. Pero ¿por qué? Bueno, a Hugo quiero consultar la opinión sobre lo que está diciendo Carlos, pero ¿por qué tenemos que postergar una discusión que es urgente? Yo entiendo que en términos inmediatos el tema de la pandemia debe ser el objeto de todos los esfuerzos, se tiene que concentrar allí. Pero acto seguido, o en paralelo mejor dicho, se tiene que comenzar a discutir un tema que no se va a dirimir, Carlos, en 2 o 3 meses. Esto que vos planteas, reforma institucional, todo el tema de la descentralización, todo el tema del poder judicial, la reforma de la justicia en Paraguay. Somos un Estado de Derecho, pero que garantiza poco derecho, muy poco derecho. Y una justicia que es cara, que no es muy independiente, etcétera, etcétera. Tenemos la reforma tributaria, la reforma de la seguridad social. Muchos temas que hay de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Eso no se va a agotar de aquí a fin de año, ni mucho menos. Y es más, es una discusión que no puede ser entre 4 paredes. Esta es una discusión que hay que instalar a nivel de la sociedad y convertirla después en un pacto político, social, si lo que queremos es realmente avanzar en la dirección de la implementación. Si no, ¿cómo llevar adelante esto? Vamos a esperar a que pase la crisis, que no sabemos cuándo va a pasar, porque una cosa es la parte sanitaria, pero las secuelas económicas y sociales van a ser bárbaras. Uy, después hablo yo. No, realmente es así. Tenemos 2 opciones. La posición de Carlos de esperar que pase la pandemia. Sin embargo, no sabemos cuándo va a pasar. Y como dice Benjamín, esto va a ser un debate largo. Y sin embargo, hay cosas que ya podemos ir adelantando. Me encantaría, Carlos, que nos ayudes en un tema que hace 2 días atrás me presentó el ingeniero Cristaldo sobre la reforma de todo el sector eléctrico, que me encantaría porque sé que conoces de esa parte. Y eso sí son reformas estructurales y de fondo, que en ese momento, y eso no tenemos por qué posponer para comenzar a hablar de esa parte, Carlos. Vos mismo estás diciendo de que es uno de los pilares de nuestra economía. No vamos a esperar, vamos a comenzar a debatir con todos los sectores, adelantarnos. Este es un momento, el COVID también generó una sensibilidad social que se le transmitió a la clase política, porque durante todo el tiempo también, como vos dijiste al inicio, todo siempre es un discurso. Sin embargo, siempre encontramos los motivos por el cual tenemos que posponer estas discusiones. Sin embargo, si lo comenzamos ahora y todo lo que podemos hacer, nos vamos entre todos llevando adelante la eficiencia del Estado, mejorando el gasto público, entonces yo creo que estaremos ganando tiempo y no volver a posponer. Carlos, yo creo que en este momento, y es muy importante lo que te voy a decir, la clase política está sensible a los cambios porque necesitamos, porque la ciudadanía está así, y vos sabés que esos son momentos de que la clase política puede acompañar este tipo de reformas. ¿Carlos? ¿Puedo? Sí, no, mira, a ver. La reforma del Estado es mi credo religioso. Lo he hablado toda la vida. Yo creo en la reforma del Estado. Aparte, yo creo que la reforma del Estado es una constante en el desarrollo histórico, porque el Estado es la consecuencia de la relación del mercado y el Estado, de la sociedad y el Estado. La sociedad cambia. A la medida que cambie la sociedad, va a cambiar el Estado. Lo que yo he notado en nuestro país, entre nosotros los paraguayos, que nosotros hablamos de la reforma del Estado coyunturalmente, como hablamos en muchos temas. Sí. Pero no existe una voluntad real, sincera. Una reforma del Estado, si queremos hacer una reforma en serio, en primer lugar tiene que plantearse una reforma constitucional. Sí. Para cambiar la parte política del Estado, la arquitectura política del Estado. Pero aparte, yo creo que dentro del marco de la ley sí se pueden hacer ciertas cosas. Pero yo creo que no se hacen esas cosas.
A mí cuando me mandan un proyecto de ley que dice un ministro puede salir 2 veces al año, eso yo digo, estos tipos no se dan cuenta en dónde están parados. Un ministro puede salir las veces que sea necesario, lo que un ministro no puede salir irse de vacaciones con los viáticos del Estado. Pero un ministro puede necesitar salir 10 veces. ¿Cómo un ministro de Hacienda le va a decir no, te va a quedar 2 veces? Entonces vos estás viendo que la reforma del Estado está siendo planteada por coyunturas políticas de posicionarse electoralmente ante lo que supuestamente quiere la opinión pública. Después va a pasar el tiempo y no va a pasar nada. Porque yo ya he vivido eso. Entonces es mucho mejor que el tema de la pandemia esté bajo control. Porque ¿qué pasa si aquí la semana que viene, en 15 días, empezamos a tener una situación del punto de vista sanitario aguda, que signifique mayor número de infectados, mayor número de fatalidad? Dios quiera que no sea así. Se para el debate de la reforma del Estado, no queda en la nada. Nosotros tenemos que tener la madurez política y el liderazgo. Es decir, vamos a convocar a una cosa en serio para hacer una reforma del Estado. En primer término, exige una reforma constitucional. En segundo término, hay criterios para que el gobernante de turno diga, yo necesito gastar más en salud. Entonces yo voy a abrir, sin necesidad de reforma constitucional, que eche el capital privado para que capitalice empresas del Estado. Porque si no, con estos 11 o 10 empresas del Estado, que son todas deficitarias, nosotros no podemos hablar de ninguna reforma del Estado en serio. Le estamos mintiendo a la gente. Le estamos engañando. Yo lo que no quiero a esta altura de mi vida es prestarme al engaño de la gente. No se ha hecho nada. Entonces, ¿quiere el presidente hacer una reforma? ¿Quiere la clase política hacer una reforma? Hablemos qué vamos a hacer con Andes. ¿Andes es de los sindicalistas o es de todo el pueblo paraguayo? Hablemos qué vamos a hacer con la SAP. Hablemos qué vamos a hacer con la INC. Hablemos qué vamos a hacer con la fábrica de caña. Hablemos con tantas propiedades que tiene el Estado. Entonces ahí vemos el aspecto económico, que nos va a significar abrir una fuente de inversión externa o inversión de paraguayos que pueden traer su dinero, invertir en el país para darle una sostenibilidad y salir de una situación económicamente recesiva como la que estamos viviendo ahora. Pero si vamos a hablar de que vamos a mejorar la calidad del gasto público, eso es mejorar la calidad del gasto público. Ha significado siempre incrementar el gasto público y crear una matriz salarial que beneficia a un grupo de gente en detrimento de las grandes mayorías. No tiene sentido hablar de todo eso ahora. Por eso yo digo, o sea, ese es un tema tan importante, Benjamín, que la práctica política, la picardía política, no la puede devaluar. Nosotros necesitamos una reforma al Estado, porque en el siglo XXI, con pandemias que van a seguir sucediéndose, porque esta no va a ser la última pandemia que vamos a tener. Nosotros no podemos tener un Estado que tiene apenas 120 terapistas. Entonces tenemos que hablar en serio. Y hay que dejarse de engañarle a la gente. No es la coyuntura actual. Apenas estamos zafando de esto. Dios quiera que zafemos. Y Dios quiera que se instale un tema en serio con el liderazgo del presidente de la República y el vicepresidente de la República. Convoquemos a una cuestión que diga, la agenda es esta: reforma constitucional, reforma económica del Estado paraguayo, reforma administrativa del Estado paraguayo, y ahí se hacen las cosas en serio. Pero ahora se ve una contundencia a la acción. Hay un problema que yo le quiero plantear a ambos, porque compartiendo las dos cosas, que hay medidas que son urgentes en las que podemos y debemos avanzar en el marco de la lucha para hacer frente a la pandemia, y después están las cuestiones de fondo que estabas enumerando correctamente recientemente, ahora, en estos minutos previos. El problema es que los que tienen que llevar adelante las reformas, los reformadores, tendrían que empezar a reformarse a sí mismos. ¿A qué me refiero? Los llamados a reformar el país están ausentes del escenario, los partidos políticos. Tu partido, Carlos, el Partido Liberal, el Partido Colorado, como partidos políticos, en general los partidos en nuestro país abandonaron el escenario político. Dejaron de ser instrumentos al servicio de generar proyectos, modificaciones de cambios, reformas, y fueron sustituidos por bancadas parlamentarias. Y ahí se libran todas las batallas habidas y por haber, desgastando la institucionalidad, por cierto, entre otras cosas.
Entonces, ¿cómo podemos esperar que se promueva este debate? Les pediría intervenir a modo de redondeo. Por esta vez vamos a pedirles nuevamente el concurso de ambos y agradeciendo la paciencia al vicepresidente, que había dicho que tenía más rápido un compromiso, tenía que abandonar un rato antes del programa, retirarse. ¿Cómo hacer para llevar adelante una discusión en donde los interlocutores están casi ausentes, Hugo y Carlos, a ambos? Me refiero a los partidos políticos. ¿No habría que comenzar a reformar los propios partidos políticos? Bueno, realmente vos diste la respuesta. Nosotros compartimos con los partidos políticos a través de la representación dentro del Congreso, es decir, con las distintas bancadas de los distintos partidos políticos. Y es más, al inicio de esto yo había ofrecido, y lo voy a hacer de cualquier manera, que todos los proyectos de ley que van a surgir por parte del Poder Ejecutivo vamos a remitir a los partidos políticos. De manera que eso es cierto lo que vos estás diciendo. Hace rato que nos está debatiendo en los partidos, en el interior del partido como partido mismo, pero sí se está debatiendo dentro de los partidos a través de sus representaciones dentro del Congreso. Sí, eso es así. Eso es así, pero es un problema del funcionamiento incluso para las instituciones, Hugo. Porque en nuestro país, al perder terreno los partidos políticos completamente, que es donde tendrían que librarse las discusiones internas, esos debates y esas luchas internas se trasladan al Congreso. Las coloradas, las liberales, terminan convirtiéndose en un problema para la institucionalidad de la República en vez de que las instituciones sean el canal para resolver los problemas del país. Entonces, en algún momento hay que invertir ese problema. En mi caso, Benjamín, yo había conversado con el presidente del Partido Colorado y lastimosamente en esta emergencia sanitaria tampoco la Junta de Gobierno puede reunirse. Entonces optamos ya que cuando tengamos las leyes que van a surgir o se van a remitir del Ejecutivo, primero a la Comisión Bicameral de la Reforma del Estado que se estableció por ley, tanto diputados como senadores, también lo vamos a remitir a los partidos políticos. Yo les pregunto para redondear, ¿es muy utópico pensar de que los partidos políticos podrían, además de sacudirse internamente y traer la pelota a su cancha, que hoy está en otros ámbitos extrapartidarios, decir, bueno, vamos a proponerle a la sociedad este proyecto de país post-pandemia, que funcione el Estado de esta manera, y abrir la discusión a la sociedad? Porque si no, lo que dice Carlos, a mí me parece que tiene razón cuando dice, son temas muy de fondo. Vos también los planteabas recién, son temas muy, muy complejos. Si eso no se traduce en un pacto vía constituyente, un nuevo contrato que diga vamos a funcionar como país de esta manera, y vamos a quedarnos en los grandes titulares sobre los temas de fondo y no vamos a pasar de eso, no se va a hacer realidad nunca. Y de un comienzo yo dije, Benjamín. Sí. Perdón, Carlos. No, perdón, presidente Petele. No, desde un comienzo yo había hablado de que había cosas que teníamos que hacer inmediatamente. Sí. Lo segundo, en un plazo mediano que nos posibilita la ley, y una mucho más profunda, pero que ya a largo plazo es lo que tenemos que hacer a través de las reformas constitucionales. Creo que así comenzamos. Estoy de acuerdo con eso, porque ese sí va a ser el pacto social, una nueva constituyente en la cual sí se establezcan nuevas bases de lo que nosotros queremos como modelo de un nuevo país. Nosotros, estando en el gobierno, no podemos esperar de que pase la pandemia porque la propia pandemia nos ha... Sí, te marca la agenda, mostrado el ritmo. Exacto, y mostrado nuestras debilidades. Entonces nosotros no podemos esperar que pase para tomar decisiones. Podemos coincidir o no que es un buen momento, pero tanto el Poder Ejecutivo como gran parte del Congreso Nacional ve con buenos ojos de que este es el momento de llevar adelante una serie de reformas. Carlos Mateo. Bueno, mira,
La reforma del Estado tiene una naturaleza paradojal. Como dije anteriormente, el objeto es el Estado y el sujeto que se reforma es el propio Estado. O sea, es la dirigencia política que maneja el Estado, parlamento, constituyente, lo que vos quieras, la que tiene que hacer la reforma y ellos mismos se tienen que reformar. O sea, es paradojal, es compleja. ¿Qué se necesita para esto? Voluntad política. Que se responda a una coyuntura. Lo que está demostrando es que tenemos capacidad de adaptarnos políticamente. No quiere decir que estamos convencidos de la reforma del Estado. No quiere decir que sepamos a qué puerto queremos llegar con la reforma del Estado. Quiere decir que estamos reaccionando a una coyuntura, que la coyuntura nos puso la agenda. La coyuntura sanitaria dijo hay que hacer reforma al Estado. Pero en la historia es así. En la historia es así. No. Los cambios surgen de las crisis. No. Hay dos posibilidades. Algunos que creen que después de la catástrofe los países mejoran. Y estamos los que creemos que con el uso de la razón se puede, y con el robustecimiento de las instituciones, se pueden hacer que los países avancen. Yo no creo que tengamos que tener crisis, devastación, para que los países progresen. Yo creo que los países han progresado después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero no después de la Primera. No, después de la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión y ningún avance. No, está bien. Y el mundo aprendió, ya ves que después de la Segunda Guerra Mundial se mejoró. Porque nos guste o no nos guste, yo soy muy crítico con la realidad y no soy un enamorado. No soy un enamorado de mi tiempo. Nos guste o no te guste, el mundo ha llegado a niveles de civilización nunca antes conocidos. Lo que pasa es que esto también tiene su contracara. Así mismo. Pero vamos al tema de la reforma al Estado, que es lo que a mí me importa. Porque creo que esa es una herramienta que nosotros tenemos los paraguayos para lograr un crecimiento sostenido y para mejorar la gestión del Estado paraguayo. Con esta estructura sanitaria, más allá del caso de las corruptelas que estamos, pero más allá de eso, con 120 terapistas y 1.200 camas no podés atender a todos los enfermos. Si es que la crisis se agudiza en el Paraguay, sin duda. Hay problemas estructurales en el Estado que hay que corregir y no se han corregido. Procuró Mazzoleni de corregir esto en los 2 años que fue ministro, no hizo nada. ¿Por qué? Porque el tema de la reforma del Estado se va a volver a evaluar si es hija de una coyuntura. La reforma del Estado es un mandato histórico que el Paraguay necesita, si es que queremos un Paraguay con democracia, si queremos un Paraguay con crecimiento económico y queremos un Paraguay con justicia social. No va a existir un país solidario con este modelo de Estado, porque este modelo de Estado, como dije anteriormente, es un ogro filantrópico, beneficia a los que están mamando las tetas del Estado y el resto dualiza la sociedad paraguaya. La gran mayoría de paraguayos y de paraguayas es el equipo de los excluidos. El Estado creó la barrera, dualizó la sociedad paraguaya entre los que están dentro, atrás, tras muros, y los que están fuera de la barrera. La gran mayoría de paraguayos está fuera, excluidos, y con este Estado no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, lo que yo quiero, no quiero ponerle un maquillaje al Estado, y una reforma en serio al Estado, una reforma que signifique una reforma tributaria, que signifique una reforma que permita que mejore la calidad de la educación, la salud pública, la justicia, pero ponerle un maquillaje de nuevo. Yo ya he sido protagonista de intentos fallidos. Hugo, vicepresidente, palabras finales, cerramos el programa. Sí, agradecerte, Benjamín, por esta oportunidad de hablar y hacerle saber a la gente la opinión desde el Poder Ejecutivo, lo que estamos mirando nosotros con relación a lo que se puede hacer en este momento y diferir la discusión de una reforma constitucional. Si nosotros vamos a esperar de ponernos de acuerdo, Benjamín, en una reforma constitucional para comenzar a modificar comenzar la reforma estructural del Estado, nosotros tenemos que ser conscientes que la clase política de hace 3 periodos presidenciales o 4 ya, no recuerdo bien, con el solo motivo de
de intentar una enmienda constitucional, hasta este momento no se puso de acuerdo la clase política por un tema sensible encima que le concierne a toda la clase política. Imagínate que si vamos a comenzar a esperar una reforma constitucional para empujar las necesidades básicas que tiene la ciudadanía para un mejor servicio desde el Estado, entonces yo creo que prefiero morir en el intento en este momento que esperar otros 10 o 20 años. Bueno, este es un tema... ¿Perdón? No, pero quiero decir una cosa. Sí. Porque hablando ya, yo creo que los problemas pues, entre los seres humanos empiezan cuando no se habla con claridad. ¿De qué reforma me están hablando? Cuando la ANDE, a ojo, te pone una factura. ¿De qué reforma me están hablando? Cuando la educación no llega para todos los niños en el Paraguay. ¿De qué reforma estamos hablando si no se han tomado medidas previas para decir qué vamos a hacer con algunos activos que tiene el Estado? Porque tenemos la misma mentalidad estadocéntrica del siglo pasado. La ANDE, el sector energético por excelencia del Paraguay, cobra al usuario a ojímetro. Le dice, vos promedio tenés que cobrar tanto, no tiene ni siquiera los medidores. ¿Qué se ha hecho para reformar el Estado? Pues hay cosas que se pueden hacer sin necesidad. Se pueden mandar las leyes al Parlamento. Modifiquen que entre el capital privado en la ANDE. Que se vea qué se va a hacer con la SAT. Para eso no necesitamos reforma, ¿qué te iba a decir? Constitucional. Para una profunda modificación del Ministerio de Educación no se necesita reforma constitucional. Pero hay que, para una reforma del sistema sanitario se necesita reforma constitucional. Sí. Y no se ha hecho. ¿Sabe por qué no se ha hecho? Porque no se quiere hacer la reforma. Pero tampoco Carlos, pero vos en este momento estás hablando de la reforma que nosotros estamos queriendo hacer. Porque hace rato hablaste de un nuevo contrato social y vos mismo hablaste de la reforma constitucional. Lo que nosotros estamos haciendo es querer evitar que la ANDE siga como está. Por eso te hablé yo de una ley, de un proyecto de ley de la industria eléctrica que es para llevar adelante los cambios que vos estás planteando. Por eso te invité en este tema para colaborar con nosotros, para evitar ya que la ANDE a ojímetros se esté generando las facturas. Estamos de acuerdo, estamos invirtiendo mucho más en salud, estamos tratando de mejorar la calidad del gasto, se está llevando adelante una nueva reforma educativa que ya hemos fracasado, no porque no se hizo, sino porque fracasamos cuando se hizo hace 20 años atrás. Entonces tenemos que volver a intentarlo. Pero mira, yo estoy tan de acuerdo. Para un momento, me van a echar, Ustedes van a ser los culpables de que me echen del canal, ¿eh? Después de tu rating. Si te tenemos el rating, te va a quedar más tiempo, no te preocupes. Va a terminar únicamente. Hugo, usted está en el gobierno hace 2 años. Estos son reclamos estructurales, no es que se están evidenciando ahora porque tenemos COVID. Se sabe lo de la ANDE hace muchísimo tiempo, se sabe la deficiencia de la educación, se sabe el déficit de la empresa pública, del sector público, todo eso es bien sabido. Se sabe de las prebendas, se sabe de las corruptelas dentro del Estado paraguayo. No se ha hecho nada. Entonces lo que yo no quiero es que un tema que sea tan importante sea evaluado por un oportunismo político, en el sentido de que yo me adapto a la necesidad del momento porque mediáticamente eso vende. Yo quiero una reforma en serio del Estado. Y una reforma en serio del Estado, en una coyuntura como la actual, no se la va a poder llevar adelante. Y si el gobierno la quiere llevar adelante, entonces que mande ya los proyectos de leyes, que modifique la ANDE, que modifique la SAP, que modifique la INC, que introduzca modificaciones y posibilidades de participación del capital privado. Te estoy hablando de una cuestión elemental. No te estoy hablando para que la ANDE no cobre más a ojímetro, tiene que tener medidores. No se necesita reforma del Estado. Ahora, Carlos, pero está bien, pero eso digamos que es una crítica y al mismo tiempo una autocrítica, ¿verdad? Porque estos problemas que vos estás señalando son comunes a todas, o la falta de solución a estos problemas, son comunes a todas las facciones de las principales fuerzas políticas de nuestro país, porque todas estuvieron en el gobierno desde la caída de la dictadura de esta parte. Entonces,
tienen que asumir... Benjamín. No, ya sé que los colorados tuvieron más tiempo, no me vayas a decir eso, pues es así. Ustedes tuvieron 5 años. Yo no quiero hacer ni tratar de llevar agua a mi molino. No, ya sé. Lo que te estoy planteando, justamente, es que desde el punto de vista intelectual, así, con seriedad, por eso te decía, el problema de los partidos. Los partidos tienen que ver cómo reacomodarse frente a la situación, autocrítica de por medio. Y bueno, y en tu partido hay distintas posiciones sobre estos mismos temas que vos estás planteando y en el Partido Colorado también. No hay unidad de criterios, ni siquiera se debaten estos temas. Entonces, yo saludo que se planteen ahora, es el inicio de la discusión recién. Les agradezco muchísimo por haber asistido a este programa y espero contar con vuestra presencia en próximas ocasiones, ¿sí? Con gusto, Benjamín. Muchas gracias. Y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, vicepresidente. Un saludo al vicepresidente y a la audiencia también. Carlos Mateo, un abrazo. A Carlos, por supuesto. Un abrazo grande. Bueno, les agradecemos mucho. Un lindo debate. Al final empezó a cobrar dinámica. Esto siempre es así. Cuando las discusiones empiezan a tornarse interesantes, desgraciadamente tenemos que entregar el programa, pero nos comprometemos a seguir llevando adelante. Son discusiones muy, pero muy relevantes que hacen a los problemas del presente y a cómo encarar el futuro inmediato. Muy agradecido por habernos seguido esta horita. Nos reencontraremos en una semana más. Hasta la próxima. Hablando de dinero, con Gloria Ayala Persson, es presente.